Bendiciones familia, bienvenido a este podcast Una sola cosa. Vamos a comenzar orando en esta oportunidad. Espíritu Santo, llévanos al trono de Abba, este lugar donde Jesús es nuestro eterno intercesor. Permítanos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Abre nuestros ojos, destapa nuestros oídos y ablanda nuestros corazones a estas verdades que contemplaremos en tu palabra en el día de hoy. Amén y amén. Bien, queremos hablar en esta ocasión sobre las pasiones de Dios por Israel. Y queremos hablar sobre Israel como instrumento de Dios para la redención del mundo. Queremos ver el papel estratégico que la nación de Israel juega en el plan de redención de Dios. Esto para redimir nuestra tierra, ¿no? En su pacto con Abraham, Dios determinó que los descendientes de Abraham fueran la familia por medio de la cual redimiría a las naciones de la tierra. En Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios le hace a Abraham. Esta es la promesa que carga a Israel, que toda la tierra sería bendita a través de Israel. Es por esto que queremos estudiar y reflexionar, meditar un poquito en este hecho, en esta palabra que está ahí plasmada en Génesis. O sea, estudiar el rol estratégico que Israel juega en el plan de Dios. Esto nos ayuda a entender cómo Dios establecerá el reinado de Jesús sobre toda la tierra. Ahora, hay algunos términos comunes para el término Israel. Número uno, es un grupo étnico judío, o sea, descendientes de Jacob, que es la nación de Israel. Número dos, la tierra de Canaán prometida a Abraham. Número 3, el Estado moderno de Israel, fundado en el 1948. Y número 4, los redimidos a través de la historia, o sea, la iglesia. Y si nos hacemos la pregunta de por qué debemos entender el propósito de Dios para Israel, es que casi toda nuestra teología y entendimiento de la Biblia fluye desde nuestro entendimiento del lugar que Israel juega en el plan de Dios. Hoy día, el problema doctrinal más controversial y odiado que la iglesia enfrenta es cómo los judíos encajan en todo esto. La respuesta bíblica es crucial para poder tener un entendimiento entero de la Biblia. Dios ha llamado a la iglesia a estar a favor de Israel y a orar por Israel por salvación y por el pueblo judío. Esto lo vemos en Isaías 62, versículos 6 al 7, Romanos 10:1. Y si no tenemos una teología que abraza a Israel en el plan de Dios, no tendremos la motivación para orar y entregarnos al pueblo más obstinado de la tierra. Romanos 10:21 nos da claridad sobre esto. La iglesia es el agente explícito escogido por Dios para obtener la restauración de Israel hacia su Dios y a su tierra en los últimos tiempos. Cuando ves la magnitud de esto, sabiendo la oposición histórica hacia el Evangelio y al Mesías de parte de Israel, comienzas a darte cuenta que esto requerirá a la iglesia en su máximo esplendor. La iglesia en su totalidad no puede entender su propia identidad, cumplir su propio llamado o alcanzar su propio destino sin entender propiamente esta relación. Ella debe entender esta relación en acuerdo a las enseñanzas de la Biblia en vez de acuerdo a la enseñanza tradicional. No nos daremos a la tarea de orar por la salvación de Israel
a menos que estemos convencidos en nuestro espíritu que es su destino o que es importante su destino para Dios. No nos convenceremos a menos que recibamos entendimiento por medio de la palabra de Dios para orar eficazmente por Israel. En Romanos 11, Pablo declara que la relación de Israel con la iglesia es un misterio. Él da un panorama general de este misterio en Romanos 9 y 11 y nos exhorta a entenderlo. Veamos el versículo 25, donde dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, la ignorancia de este misterio hizo mucho daño al pueblo judío a través de la historia de la iglesia. La iglesia en su mayoría ha interpretado las escrituras de tal forma que las promesas de Dios concernientes a la nación física de Israel se espiritualicen y se apliquen exclusivamente a la iglesia. A esto se le llama la teología del reemplazo. El apóstol Pablo es muy enfático al decirnos que Dios no ha reemplazado a Israel. En Romanos 11, del 1 al 2 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Este es un misterio acerca del cual no podemos ser ignorantes en los últimos tiempos. El peligro de ignorarlo es que terminemos oponiéndonos al propósito de Dios. Esto lo podemos ver en Romanos 11:22. Dios tiene un gran celo por Jerusalén. Él está absolutamente comprometido a que la justicia brille desde Jerusalén. Zacarías capítulo 8, versículo 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Medite en ese versículo y pídale al Espíritu Santo que le dé revelación de qué quería decir el Padre con estas palabras. Todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace es con el fin de cumplir sus promesas hacia Jerusalén. Isaías 62:1, que se los mencioné ahorita, dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación encienda como una antorcha. O sea que el Padre está comprometido a cumplir sus promesas concernientes a Jerusalén por amor a su propia gloria en la tierra. Veamos qué dice Ezequiel capítulo 36, versículos 22 y 23. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, en el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea que cuando Israel sea salvo y Jesús reine desde Jerusalén, la tierra será llena de la gloria de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Ahora hay dos personas importantes en la Biblia que entendieron la pasión de Dios por Israel. Ellos fueron cautivados por esta pasión. Y uno de ellos fue el rey David, el cual dijo en el Salmo 132, versículos 3 al 5, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. De la misma forma, fue afectado el apóstol Pablo cuando vemos que en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, el enfoque del plan de Dios para la redención del mundo, es difícil entender el celo ardiente de Dios por lo que parece ser una ciudad insignificante en el Medio Oriente. Esto hasta que entendemos que va a ser la capital del nuevo orden mundial en el milenio bajo el liderazgo de Jesús. Pablo describe la salvación de Israel como vida de entre los muertos para toda la tierra. Romanos 11:15. La redención de la tierra solo puede suceder bajo el liderazgo de un hombre que tiene autoridad sobre toda la tierra. Dios le delegó por siempre la autoridad sobre toda la humanidad, y esa autoridad se perdió en la caída del hombre. La historia de la redención del mundo es una historia de la familia a través de la cual vendría el hombre que retomaría la autoridad que la humanidad perdió en la caída del Edén. Génesis 3:15. Dios puso en claro que la simiente de la mujer sería la que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Dios escogió a Abraham y a su familia como el vehículo y la herramienta de redención mundial, cual declaró, en ti serán benditas todas las naciones. Esto lo leímos ahorita en Génesis 12:3. Ahora, la elección de Dios a escoger la familia de Abraham, o sea, el pueblo de Israel, está en el corazón de la estrategia de Dios para redimir toda la tierra y traer a un pueblo que pueda administrar la autoridad necesaria para gobernar la tierra con su Hijo. Israel es el instrumento de Dios para la redención del mundo. El propósito central de que Dios escogiera a Israel era que todas las naciones fueran benditas y que ultimadamente entraran a su destino eterno, o sea, llenar la tierra y sojuzgarla. Como judío y descendiente de Abraham, Jesús está calificado para cumplir con la promesa de Dios que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Y Jesús no ejerció su dominio sobre la tierra en una manera política manifiesta en su primera venida, pero lo hará en su regreso. Él ganó la autoridad para tomar dominio en la cruz. Eso solo fue la mitad de la historia. Lo que los judíos esperaban era que en su primera venida Él hiciera lo que Él hará en su segunda venida, como Rey de Israel. En Apocalipsis capítulo 22, versículo del 12 al 17, donde dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David,
la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Ahora, antes de que Jesús ascendiera al cielo, después de su muerte y resurrección, sus discípulos le preguntaron cuándo el reino político sería restaurado a Israel. En Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Si Jesús va a reinar literalmente en la tierra, entonces debe reinar desde un lugar geográfico. Las escrituras son claras en cuanto a que el Mesías reinará sobre el trono de David, o sea, en el reino de Israel, y que se sentará sobre el trono de David en Jerusalén. Con el fin de que Jesús cumpla esta profecía bíblica, la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén deben existir por siempre. Dios estableció a Jerusalén como su elección para los cuarteles generales de Jesús en la tierra durante el milenio. Jesús llamó a la ciudad la gran ciudad del rey en Mateo capítulo 5, versículo 35. ¿Por qué? Porque fue la ciudad que Dios escogió para que el Mesías reinara en la tierra. Cuando Jesús se establezca como el rey de Jerusalén, se convertirá en la capital de toda la tierra. Será la ciudad asentada sobre un monte que no puede esconderse. Será desde donde el reino de Dios crecerá para llenar toda la tierra. Jerusalén será conocida como el trono de Dios. Vea Jeremías 3:17, y será llena de la presencia manifiesta de Dios para que nada impuro se encuentre dentro de sus puertas. Y acontecerá, en Isaías 4:2-6, dice, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de los hijos de Sión, limpia la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda la gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para la sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. En Zacarías 14:20-21 dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y a las ollas de la casa de Jehová serán como tazones de altar, y todas las ollas de Jerusalén y Judá serán consagradas a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren, vendieren y tomaren de ellos, y cocerán de ellos, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Si entendemos estas premisas fundamentales, entonces se vuelve claro que el enfoque principal de Dios en la historia humana es la ciudad de Jerusalén y la nación de Israel. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y es principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre todo el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, que la cláusula profética, o sea, el contrato del pacto es
Jerusalén. No serán los cuarteles generales de Jesús hasta que la nación de Israel como nación de su libre voluntad diga sí al reinado de Jesús. Veamos lo que dice Mateo capítulo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el nombre que viene en el nombre del Señor. O sea que hasta que Israel no reconozca a Jesús, él mismo dijo que no lo verán venir. William Norman, 1885 en 1976, dijo el escándalo de la gran controversia, que Dios escogiera a los judíos, pero aún más controversial para aquellos que escogen al Dios de los judíos y aún así rechazan a los judíos. Cecil Brown. Voy a repetir esa cita. Qué controversial que Dios escogiera a los judíos, pero aún más controversial para aquellos que escogen al Dios de los judíos y aún así rechazan a los judíos. O sea que Israel no fue elegida debido a su grandeza o justicia. Deuteronomio 7:7 dice, no porque vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Deuteronomio 9:5 al 6 dice, no por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. O sea que Israel no fue elegido por su gran tamaño y fuerza. No fue elegido tampoco por su propia justicia. Israel fue elegida por la soberanía de Dios. Dios escogió a Israel porque Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él es el gran yo soy. La sabiduría del mundo se amerita por las obras, los méritos y el desempeño, y sobre todo lo que pensamos que merecemos por lo que hacemos. En la economía de Dios, todo se basa en un solo principio. Yo soy Dios y escogeré a quien quiera escoger. Es una cita de Art Cates. La base de la elección de Dios sobre la nación de Israel fue su amor por los padres Abraham, Isaac y Jacob, con quienes hizo pacto. Dios encontró un amigo y escogió la nación de Israel debido a él. Porque Dios escogió a Abraham, Él escogió también a la familia entera. En Deuteronomio 4:37 dice, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Debido a la relación que Dios tiene con los patriarcas bajo el pacto que Él escogió a sus descendientes que le siguieron. En otras palabras, Israel fue elegido por la nación escogida debido a la promesa solemne
que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:3. Dios le hizo una promesa a Abraham y va a cumplirla. Esto debido a que esta promesa incondicional, Dios se comprometió con Israel para siempre. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 8 y 9 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová de la mano poderosa, con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cuando hablamos de la elección de Israel, la fidelidad de Dios está en balanza. Si Dios rechaza a la nación literal de Israel, Él sería un Dios infiel. Infiel a sus promesas y por tanto no podríamos confiar en Él. Pero segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La elección de Dios hacia Israel para que tenga un papel único entre las naciones no quiere decir que Él tiene favoritismo. Es debido a que Él ama a todas las naciones que Él tuvo que escoger a Israel. Últimamente el asunto se trata de la soberanía de Dios y las elecciones que Él hizo para redimir a su creación y desplegar su gloria en la tierra. Ahora la pregunta: ¿Dios tiene el derecho de elegir a quién? Él tuvo que escoger a algún grupo por medio del cual Él establecería su reino, y Él escogió al pueblo judío. Por cierto, no existía distinción entre judíos y gentiles antes del llamado de Abraham. Otra pregunta sería: ¿Dios tiene el derecho de elegir a dónde? Pues Él eligió la ciudad de Jerusalén y la tierra de Israel. El Salmo 132, versículos 13 y 14 dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. En su plan para la redención del mundo y liderazgo perfecto, solo Dios sabía la mejor manera de traer el mayor número de gente a su familia a los niveles más profundos del amor por toda la eternidad, sin violar su libre voluntad. A pesar de que no tenga sentido para nosotros, Dios quiere sorprendernos y fascinarnos por billones y billones de años a medida que Él nos muestra el porqué de su plan a nuestro corazón. Ahora, en Zacarías, versículo 14, 1 y 2 dice: he aquí, el día de Jehová viene en medio de ti, serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueados la casa y violadas las mujeres, y la mitad de las ciudades irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Las escrituras hablan claramente en varias ocasiones de un día que se aproxima en el cual las naciones de la tierra se juntarán para pelear contra Jerusalén. Cada nación en el mundo va a oponerse a Jerusalén y buscará destruirla antes del regreso de Cristo. Ya que Jesús se ha comprometido a regresar como el rey de los judíos para regir la tierra desde Jerusalén, lo vemos en Mateo 23:39, Satanás está comprometido a destruir la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Apocalipsis 22, versículo de 3 al 17 dice: también apareció otra señal en el cielo,
he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y a la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira en contra de la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que le guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, vemos que Satanás juntará a las naciones de la tierra para esta causa como una ola de antisemitismo sin precedentes. Esto culminará en todas las naciones de la tierra buscando la destrucción de Jerusalén bajo el liderazgo del anticristo. Puedes estudiar esto en el Salmo capítulo 2, versículo 1, Salmo 83, versículo 5, Joel capítulo 3, versículo 11, Zacarías capítulo 12, versículo 2, Zacarías capítulo 14, versículo 2 y Sofonías capítulo 3, versículo 8. O sea que el tiempo de tribulación que viene sobre Israel será el tiempo de tribulación más grande en su historia, más terrible que los periodos de la tribulación en la historia, incluyendo el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Mateo 24, versículos 21 y 22 dice: porque no habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido antes desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Podemos definir que Dios está en control. Su objetivo es la salvación de la nación de Israel, no su destrucción. El medio por el cual Dios salvará a Israel es por la iglesia y por las oraciones de la iglesia. En el versículo 31 dice: así también estos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Continuaremos más adelante hablando sobre Israel, trayendo temas y trayendo más claridad sobre los asuntos de por qué necesitamos orar por Israel, por qué necesitamos continuar intercediendo por esta tierra santa, por el bien del mundo entero. Así que hasta aquí este podcast y les bendigo, familia.